enseña que cuando alguien nos falla, cuando alguien se equivoca con nosotros decimos, una y nunca más, ¿verdad? Me hiciste una, no me haces ninguna más. Es como nosotros nos enseñaron. Me fallaste, ¡pum! Te borré, no existís más. Es la forma que el mundo se maneja, ¿verdad? Es la forma que el mundo trabaja. Solo que estos hombres jóvenes, ellos no entendían cómo podía ser que a pesar de ellos equivocarse muchas veces, el perdón del Señor continuaba dispuesto para ellos. Y yo quería hablar sobre eso con ustedes hoy. Una de las razones por la cual Jesús vino a la tierra fue realmente a morir en una cruz, ¿verdad? Él ya tenía un propósito, que era morir en una cruz por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí. Solo que Él vino a traernos algo a través de la obra de la cruz, que fue el perdón. ¿Sabe? Aquel que entiende el perdón, él se arrepiente, cambia, es transformado. Solo el perdón transforma. Yo he visto ahí en los grupos, los hermanos colocaron estos días, ¿verdad? Algunos colocaron de estado un pastor brasilero hablando al respecto de un preso en Estados Unidos, un asesino, por decirlo así, que mataba mujeres, ¿verdad? Y en uno de los juicios, no sé si los hermanos saben, pero los juicios en Estados Unidos, los juicios los hacen y las personas van, participan, y muchas veces las personas hablan. Y la mayoría de los que habló en aquel juicio, todos los maldijeron. Todos les deseaban la muerte, les deseaban cosas horribles. Solo que hubo una persona que se levantó y cuando él comenzó a hablar, un señor cristiano de barba, ¿verdad? Todos aquellos que vieron el video. Y él cuando comenzó a hablar, él le dijo que él lo perdonaba. Aquel hombre había estado totalmente sin importarle nada. Una expresión de como que nada lo tocaba. Solo que cuando este hombre comenzó a hablar y le dijo que lo perdonaba, aquel que vio el video sabe que este hombre comenzó ¿a qué? A llorar. ¿Por qué? Porque el perdón es lo único que puede transformar. El perdón es lo único que puede cambiar. ¿Saben? Muchas veces las personas están esperando de nosotros una agresión. Pero cuando usted dice, yo te perdono, eso cambia todo lo que pueda estar pasando. Eso cambia vidas, ¿sabía? Eso cambia situaciones. Entonces, por alguna razón, Jesús vino a morir por nosotros para perdonarnos, para que usted pueda ser libre de toda culpa. Amén, para que usted pueda ser libre de todo pecado. Sabemos, muchas veces nosotros podemos tropezar, podemos caer, pero el Señor aún así, Él nos ama, amén, y Él nos perdona. Muchas veces nosotros vivimos atados a antiguas enseñanzas, antiguas formas de vivir, pero hay una realidad, hermanos, el Señor ya nos perdonó. Y dice la Biblia que Él perdonó todos nuestros pecados, todos. Eso significa que Él perdonó pecados del pasado, del presente y del futuro. Amén. Usted fue perdonado por el Señor. ¿Sabe? Muchas veces nosotros podemos decir, pero si somos perdonados podemos hacer lo que quiera ahora. El Señor te perdonó. Quien entiende el perdón no hace lo que quiere. Quien entiende el perdón sabe que el Señor lo ama. Amén. Entonces realmente es un hecho. El Señor nos perdonó. Ahora, aquel que quiere entender, quiere realmente recibir, el Señor está abierto para darnos su perdón. Amén. Entonces en esta noche yo quería hablar al respecto de eso, de ser realmente nuestros pecados fueron removidos de una vez y para siempre. Amén. Hay una decisión que todos nosotros tuvimos que tomar un día, que fue aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Cada uno de nosotros tuvo que tomar esa decisión. Cada uno. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando nosotros presentamos los bebés aquí? Nosotros decimos que nosotros no bautizamos bebés porque ellos no entienden, no saben, no conocen. No. Yo siempre le digo a los hermanos, si yo le pregunto al bebé que está aquí, a ver, ¿te arrepentí de tus pecados? Él va a continuar como están siempre. Generalmente están durmiendo, gracias a Dios, porque si me ven capaz que ahí largan a llorar. Pero generalmente están durmiendo y ellos siguen durmiendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque ellos todavía no entienden. Ahora, aquel que entiende tiene que decidir, ¿verdad? Aquel que entendió el perdón tiene que tomar una decisión, que es recibir
el perdón del Señor. Amén. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Sabe? Hay una idea de que muchas veces nosotros decepcionamos a Dios y Dios se enoja. Dios queda enojado con nosotros. Yo le fallé al Señor. Ahora el Señor se enojó conmigo, hermanos. Usted piensa que el Señor no lo conoce. Usted piensa que el Señor no sabe lo que usted iba a hacer, que usted iba a fallar, que usted se iba a equivocar. El Señor es mucho más grande que todo lo que nosotros podamos imaginar, ¿verdad? El Señor va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. ¿Sabe? El culto de hoy, ¿quiénes vieron la imagen del culto? Culto de esperanza, ¿verdad? Era el culto de la esperanza. Tal vez hoy llegaron aquí con una última esperanza, diciendo, bueno, hoy es el último día. Necesito algo, necesito un cambio. El Señor está aquí, amén. El Señor está aquí para hablar a nuestros corazones. ¿Saben? El Señor ya sabía cuando nosotros íbamos a fallar. El Señor ya conocía. Solo que el Señor no nos castiga, amén. El Señor no está decepcionado con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el único castigo digno para el pecado, cuando usted peca, ¿sabe cuál sería el único castigo para usted? ¿Cuál sería? La muerte. Es el único. Usted sabía que cuando el pueblo de Israel, ellos presentaban ofrendas delante del Señor, ellos presentaban ofrendas para expiación de pecados, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque los pecados eran expiados o sacados, tapados, por un año. Tenía un plazo de validez, tenía un plazo de un tiempo. Solo que a partir pasaban esos 365 días y de nuevo el pueblo tenía que volver a presentar ofrendas. ¿Por qué? Porque los pecados eran tapados. Ahora dice la Biblia que cuando Jesús vino, nuestros pecados fueron perdonados, fueron removidos, fueron quitados. Amén. Sus pecados ya no están más. Nuestros pecados hoy no están tapados, fueron sacados por completo. Amén. ¿Sabe? Cuando usted entienda eso, eso lo va a libertar. Hay personas que a veces viven presos al pecado, viven presos a tantas cosas sin saber que el Señor ya nos perdonó. Amén. El Señor ya lo perdonó. Es fácil creer que el Señor ama a personas buenas, ¿verdad? ¿Es fácil o no? Mira, Él es tan bueno, hace todo bien, nunca se equivoca, nunca le habla mal a nadie. ¿Vieron esos padres que son súper tranquilos así? No sé si hay alguno aquí. Súper tranquilo, que a sus hijos siempre dicen, mi amor, no hagas eso. Yo tengo un tío que es así, ¿sabía? Él le habla a los hijos, no hagas eso, fulano, no te subas, el hijo cae y se revienta. No, pero no hagas, siempre manso. Yo lo admiro sinceramente, porque a veces uno se le salta la chaveta, ¿verdad? Sea sincero conmigo, aquel que es padre aquí va a decir que a veces no se le salta, ¿eh? Salta la térmica, ¿no, Richard? Hay momentos que a veces no hay cómo controlar, pero hay una realidad. Nosotros es fácil creer que el Señor ama a los buenos, ¿verdad? Pero los malos, ese hombre que nosotros miramos en el video, ¿el Señor lo ama? ¿Sí o no? El Señor lo ama. ¿Sabe? El pastor Luisio estaba contando un testimonio de una hermana en la iglesia que falleció ya hace unos años. Dice que él fue invitado cierto día a predicar en una cárcel de hombres. Y él predicó el evangelio, solo que los hermanos insistían en que él fuera a predicar en la parte de las mujeres. Y él fue a predicar, fue a hablar del evangelio. Y él dice que mientras él predicó, habló y después él hizo un llamado, él notó que había una mujer que estaba aislada en una esquina y ella estaba allí, permaneciendo en aquel lugar. Él habló, llamó, pasaron todas, aquella mujer quedó en el mismo lugar. Dice que una mujer morena, grande, alta, y ella siempre en el mismo lugar, no se movía. Y él se preguntaba por qué aquella mujer no pasaba. Y hasta que él le pregunta a unos hermanos allí por qué que la trajeran, la llamaron, pero por qué ella no venía. Y los hermanos le dijeron así, porque lo que ella hizo es peor que todos los otros. Lo que ella cometió fue mucho peor que lo que los demás hicieron. Él llamó a aquella mujer, la mujer se acercó, él le habló y le preguntó si él creía que sus pecados que los pecados de ella podían ser perdonados. En aquel momento dice que la mujer se largó a llorar. Comenzó a llorar, aquella mujer seria, con una
con un aspecto como de enojada, así. Dice que se largó a llorar de una manera convulsiva, así, no paraba. Dice que el rostro le brillaba de tantas lágrimas que ella lloró en aquel momento. Y ella comenzó a gritar, yo creo, yo creo. Y dice que el pastor le dijo, bueno, entonces déjame decirte algo, tus pecados son perdonados. En aquel momento, las personas que lo habían llevado se acercaron y dijeron, pastor, ¿usted sabe con quién está hablando? Y él le dijo, no. Dice, esta mujer, ella fue presa en el interior de Goiás. Ella era hechicera junto a un grupo de hechiceros. Ellos capturaban niños de 7 años, los sacrificaban y comían los corazones. Niños de 7 años que eran sacrificados y sus corazones eran comidos por estas personas. Dice que aquella mujer lo quedó mirando en aquel momento al pastor y el pastor la miró y en aquel momento él entendió la pregunta de aquella mujer. ¿Será que el perdón continuaba siendo real para ella después de saber todo lo que había hecho? Yo le pregunto algo a cada uno de los que están aquí. ¿Quién hizo algo peor que esa mujer aquí? Estoy seguro que nadie hizo nada peor que esa mujer. Yo le hago una pregunta. ¿Será que el perdón de Jesús no nos puede alcanzar a nosotros? ¿Será que el perdón de Jesús no te puede alcanzar aun cuando hayas hecho cosas que tal vez nosotros pensamos que son terribles? Dice que el pastor la miró y le dijo en aquel momento, no podía volver atrás. Y aún así le dijo, el perdón te alcanzó, aún con lo que hiciste, aún de la manera, aún lo que cometiste, el perdón te alcanzó. ¿Sabe por qué? Porque el perdón alcanzó a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia del pastor Gigi Ávila, alguno escuchó ya hablar de él. Una de sus hijas fue muerta a puñaladas por su esposo. Y dice él que un cierto día el Señor le habló que él tenía que ir a la cárcel, hablar con aquel hombre y perdonarlo. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacer una cosa de esa? De ir y perdonar al hombre que mató a un hijo de nosotros, a una hija, a un hijo. ¿Quién tendría realmente esa valentía de hacerlo? Solo que hay una realidad, hermanos. Jesús murió por nuestra causa. El Señor entregó a su Hijo por nuestra causa. Amén. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer que el amor del Señor no pueda cubrir. No hay nada que nosotros podamos hacer que el perdón del Señor no pueda alcanzar. Amén. ¿Saben cuál es el problema? Muchas veces nosotros pensamos que nuestros errores son mayor que la obra de la cruz. ¿Y sabe cuál es la tendencia del ser humano? Alejarse. Ya vio cuando un niño hace algo mal, ¿qué hace el niño? Se esconde, ¿verdad? No viene y lo primero que dice, papá, me equivoqué, hice tal cosa. La tendencia del niño es esconderse. ¿Por qué? Porque él tiene miedo que usted agarre y le salte la térmica, ¿verdad? Esa es la realidad. Tiene miedo que usted lo castigue. Y eso fue pasado para nosotros. Que Dios también quiere hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando usted piensa que usted pecó y se equivocó, ¿qué hace? Se aleja. ¿Pero por qué se aleja? Si el perdón del Señor está para nosotros. Amén. El perdón del Señor está. Entonces, así como el pastor Aloysio dijo, reafirmo lo que te he dicho. Lo que Jesús hizo en la cruz fue más grande que lo que tú hiciste. Esa es una verdad impresionante. ¿Sabe? Decía el pastor Aloysio, yo nunca vi una mujer que haya cometido un pecado tan grande como aquella. Nunca vi. Hermanos, es algo atroz, ¿verdad? Si usted se pone a escuchar una noticia de algo así, usted dice, bueno, que esa mujer va a arder en el infierno. Esa mujer se va a ir al infierno. Solo que aquella mujer fue salva. A pesar de lo que ella hizo, ella fue salva. Tal vez un día usted se encuentre con esa mujer. Allá en los cielos, tal vez un día usted se encuentre con ella. Porque ella fue salva. El amor del Señor la alcanzó. Amén. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que el Señor nos ame menos. No hay nada, el Señor te ama, amén. El Señor nos ama aún de la misma manera que Él amaba a esa mujer. Aún de la misma manera que Él puede amar a una persona que usted diga, esa persona es la mejor del mundo. Es el hombre más bueno, la mujer más buena. Hace caridad, ayuda a todo el mundo. Él siempre está ayudando.
¿Sabe? Hay algo que puede transformar, es el mensaje de la palabra. Amén. Ayer, ¿sabe? El obrero de Valle contaba, ayer tuvimos reunión de la viña y él contaba que ellos tuvieron acceso a los orfanatos en Valle. Y él estaba visitando el orfanato de varones. Y él estaba predicando allí de mujeres, perdón. Y él estaba predicando allí a unas 20, 25 adolescentes, jóvenes. Y él estaba hablando y le estaba predicando y la coordinadora general de los orfanatos de Valle sentada anotando. Mientras él les hablaba, ella anotaba. Y él dice, yo la observaba que ella anotaba y yo no sabía lo que ella anotaba. Dice que él habló, les predicó y cuando terminó la reunión, la coordinadora lo llamó. Dice, yo quería hablar contigo. Dice, ¿tuviste que yo estaba anotando? Dice, sí, yo vi que estabas anotando. Dice, muchas personas han venido a este lugar. Muchas personas han traído comida, han traído ropa, canastas, un montón de cosas. Solo que nunca nadie paró para hablar con ellas. Y nunca nadie paró para decirle que ellas eran importantes, que Jesús las amaba, que Jesús las perdonaba. Y ahí ella empezó a nombrar todo lo que ella había notado. Hermanos, a partir de ese momento, todos los orfanatos de Valle fueron abiertos para nuestra iglesia. Dígame si el perdón no es algo sobrenatural, abre puertas. ¿Sabe? Entender la gracia de Jesús nos abre puertas, amén. ¿Por qué? Porque las personas necesitan ser alcanzadas. La gracia parece ilógica y absurda, porque personas que no merecían reciben. ¿Sabe? Esta mujer podía haber muerto en la cárcel sin conocer a Jesús. Y usted iba a decir, se lo merecía. Podía haber muerto en la cárcel y ir al infierno. Y podríamos decir, realmente lo merecía. Mirá lo que hizo. Pero la gracia alcanza a aquellos que no merecen. Entonces, si nosotros estamos aquí hoy y usted llegó a este lugar, era porque usted no merecía la gracia. Amén. Usted no merecía. Pastor Luis siempre dice, usted merecía el infierno. ¿Verdad? Jesús no merecía morir por nosotros. Él no tendría por qué. Él no tenía que haber ido a la cruz y morir por mí. No tenía. ¿Cuántas veces nosotros fallamos durante el día y decimos, Jesús, ¿será que Él tendría que haber muerto por mí? Que soy tan fallo, que me equivoco, que cometo errores. Pero la gracia alcanzó a aquellos que no merecían. Amén. Amén. Y es interesante que una y otra vez nosotros recibimos ese amor del Señor. Levítico 9:7 dice así. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo. Y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Era lo que yo le decía hace unos minutos atrás. El pueblo de Israel tenía que presentar sacrificios. No habían encontrado la manera de hacer un sacrificio de una vez y para siempre. No encontraron. Tenían que año tras año ofrendar, sacrificar, ¿verdad? Año tras año tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían la solución para los pecados. No había cómo. Entonces tenían que sacrificar. ¿Saben? Es interesante que Moisés le dice a Aarón que ofreciera sacrificio año tras año. Todos los años era necesario un sacrificio para que sus pecados fueran tapados. Aquel que no conoce, como siempre hablamos, estaba el arca de la alianza, ¿verdad? ¿Qué había arriba del arca de la alianza? 2 querubines que miraban al centro del propiciatorio, del arca. Cuando la sangre era derramada sobre el arca, sobre la tapa, allí el propiciatorio, aquellos querubines veían la sangre que era sacrificada. A partir de aquel momento los pecados eran cubiertos, eran tapados. Solo que eran tapados por un año. Por un año. Solo que es interesante, hermano, que cuando Jesús murió, ya no era expiación. Ahora era remoción. Ya no era por un año. Ahora era para siempre. Amén. Hebreos 10, 3, 4 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Saben? Interesante que el pueblo, cuando él sacrificaba, él recordaba los pecados y él tenía que sacrificar. Ahora dice la palabra que cuando Jesús murió, nuestros pecados fueron
quitados, removidos, amén. Entonces hay una realidad, hermano, el Señor no recuerda más. ¿Sabe quién es que recuerda los pecados? El enemigo y nosotros. Muchas veces nosotros también nos recordamos, ¿verdad? Usted tiene la manía de recordar las cosas que hace mal. Cuando usted siente que el Señor ya lo perdonó, usted no tiene por qué recordar las cosas que hizo mal. ¿Por qué? Porque su vida cambia. Amén. Su vida cambia por completo. Yo no le voy a decir, no, ahora no te vas a equivocar más. Obvio que nos vamos a equivocar. Obvio que vamos a fallar. Obvio que vamos a pecar. Cuando usted se enoja, ¿verdad? Cuando usted le salta la térmica muchas veces y dice palabras que no tendría que decir a sus hijos, está pecando. Pecar no es simplemente que a veces los hermanos piensan, pecó. ¿Qué hizo? Bueno, no sé. Capaz que le habló mal a fulano, le habló mal al vecino, se enojó con ciclano. Está pecando. Pero la Biblia nos dice que nuestros pecados han sido quitados para siempre. Amén. Entonces, hay muchas personas que dicen, no te preocupes, tus pecados están bajo la sangre de Jesús. No están bajo la sangre de Jesús, fueron removidos por la sangre de Jesús. Amén. Entonces siéntase en paz. Tenga paz en su corazón, que el Señor ya lo perdonó. ¿Saben cuál es la raíz de la palabra remisión? Remisión es enviar. Entonces cuando la Biblia nos dice que nuestros pecados hubo remisión de pecados, fueron quitados, ellos fueron enviados lejos. Ya el Señor no se acuerda más de ellos. Amén. ¿Saben? Entonces nosotros tenemos que realmente vivir en paz. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio que fue un sacrificio perfecto, que fue el sacrificio de Jesús. Amén. Dice 1 Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Entonces hubo un sacrificio que fue de una vez y para siempre, que fue el sacrificio de Jesús. Amén. Nosotros participamos de ese sacrificio. Usted es parte. Amén. Usted hace parte de ese sacrificio, que fue la obra consumada de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de disminuir la obra de Cristo. Usted dice, no, pero esto que yo hice, el Señor no, ¿cómo el Señor me va a perdonar? El Señor perdona, porque la obra de Él es mucho mayor, amén. La obra de Él es mucho más grande, mucho más grande. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, Pablo? ¿Qué hago? Viva como aquel que no necesita perdón, porque ya fue perdonado. Amén. Este pastor que yo les contaba hoy, que le hablaba a los muchachos que tenían problemas con pornografía, dice que les decía, el Señor no los perdona. Y cuando ellos estaban por entrar en crisis, Él les decía, porque Él ya los perdonó. Cuando ellos estaban por entrar en esa crisis, decir, ¿cómo que no me perdona? Él ya los perdonó. Amén. Y eso es libertador. Eso nos saca un peso de encima saber que el Señor nos perdonó. Saben, a veces siento cosas por esas personas que viven todo el día pensando que el Señor los mira de una manera. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Señor, ahora me ama. Pequé. Ay, Señor Jesús, ahora qué me va a pasar y ahora me va a caer algo encima, me van a atropellar. Hermano, no puede vivir así, ¿verdad? Es imposible vivir de esa forma. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la realidad del perdón. Amén. Que el Señor ya nos perdonó. Efesios 4:28 dice así, hablando al respecto de qué debemos hacer ahora. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo estaba exhortando a los efesios. ¿Por qué? Se ve que había problema de robo entre los hermanos. Había problema de hurto. Entonces le decía, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Entonces aquel que tenía problema con pecado, no peques más. Amén. Sal de esa situación. ¿Por qué? Tenemos que decidir salir. Amén. Tenemos que decidir alejarnos. Él decía, no hurten más. Salgan. Pero hay una realidad. El perdón nos alcanzó. Amén.
el perdón llegó a nuestras vidas. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo eso a los hermanos? Para que cambiaran de vida. Entonces, cuando usted tenía problema con algo, ¿cuántos miraron la película aquella A Prueba de Fuego? ¿Qué era el problema aquel hombre? ¿Qué tenía problema en la computadora? Justamente con lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, caía y volvía a caer. ¿Qué hizo un día? Agarró un bat de béisbol, sacó la computadora afuera y la desarmó. ¿Por qué? Porque aquella computadora era el problema. Los hermanos no van a salir rompiendo computadora, ahora teléfono y cosas, ¿verdad? Digan, Señor, yo salgo. Si alguno tiene problemas, salgo de eso. Pero una realidad, aquel hombre tuvo que decidir. Y Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Éfeso, no peque el más, no hurte el más. Que dice, trabaje, ¿verdad? Trabaje, haga algo. Tomen una decisión, tomen una iniciativa. Eso es lo que él estaba diciendo. Solo que es interesante que el Señor nos perdonó y Él nos ama. Amén. Y el perdón está para nosotros. Saben, hay una realidad. Nosotros con los hombres en el sentido genérico, necesitamos mantener la paz, ¿sabe, no? Usted necesita estar en paz con las personas. Solo que la paz con Dios ya nos fue dada, ya la tenemos, ya la alcanzamos. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. ¿Por qué? Porque con Dios ya tenemos paz. Usted tiene paz con el Señor, amén. Usted tiene paz con Él. No viva atribulado, no viva pensando, ¿qué hice hoy que el Señor puede estar enojado conmigo? ¿Qué será que yo me equivoqué hoy, que el Señor hoy me está mirando? Hizo tal cosa. Tenga paz, amén. Viva en tranquilidad. ¿Saben? Nosotros necesitamos estar bien con las personas, con los hombres. Dice, mientras sea posible, ¿verdad? Hay veces que usted no busca situaciones, ¿no? Hay veces que nosotros no buscamos los problemas. Problemas llegan, circunstancias llegan. Bueno, ahí ¿qué vamos a hacer? Tratamos de buscar lo mejor posible, estar bien. Pero mientras dependa de nosotros, tenemos que tener paz con los hombres, porque con el Señor ya la tenemos. Amén. Entonces colóquese en pie. La hora vuela, hermanos. La hora pasa. Yo quería invitar a que todos puedan cerrar sus ojos. ¿Hay alguna persona aquí que aún no aceptó al Señor como su Salvador? ¿Hay alguien que no aceptó a Jesús? ¿Todos hicieron esa confesión? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos aceptaron a Jesús? Todos. Amén. Entonces vamos a estar orando. Vamos a estar realmente confesando la palabra del Señor. El Señor murió una vez y ese sacrificio fue suficiente para todo el resto de la vida que tenemos. Amén. Porque como decía la palabra, nuestros pecados fueron removidos. Nuestros pecados fueron echados lejos. Usted no necesita vivir una vida prisionero a las circunstancias. Prisionero a aquello que no lo deja vivir en paz. No necesita, porque el Señor ya murió por eso. Jesús ya murió por esa causa, amén. Entonces realmente nuestros pecados ya fueron removidos, amén. No es que no fue hecho una expiación y al año nuevamente, no, fueron quitados para siempre. Entonces esa es la realidad del Evangelio, esa es la realidad de la palabra. Nuestros pecados fueron perdonados. Usted fue perdonado, fue perdonada. El amor de Jesús lo perdonó. El amor de Jesús te alcanzó. Amén. Si estás aquí hoy no es por casualidad. Si llegaste a este lugar aquí no es por casualidad. Es porque el Señor te ama. El Señor te ama y Él dice, yo te perdoné. Yo te perdoné, ya no hay más nada. ¿Sabe? Hay personas a veces que cargan una mochila durante años de cosas que hicieron, de errores, de cosas que cometieron en el pasado y van con esa mochila y con ese peso. Pero hay una realidad, el Señor ya nos quitó todo eso. El Señor ya nos sacó todo ese peso que podíamos llevar. En el nombre de Jesús, nosotros vamos a estar orando ahora. Yo quería que usted colocara la mano en su corazón y dijera así, Señor Jesús, yo creo
como dice tu palabra, que mis pecados fueron removidos, que mis pecados fueron perdonados para siempre. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, todos fueron perdonados. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Señor, nosotros oramos. Señor, te pedimos que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Revela tu palabra a nuestros corazones, Señor, al respecto del perdón. Que cada uno de los que estamos aquí seamos realmente, Señor, salgamos entendiendo que tú, Señor, ya nos perdonaste. Señor, que nuestros pecados ya fueron removidos por completo. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que nadie salga pensando, bueno, si no hay más pecados, ahora puedo hacer lo que quiera, porque no es esa la palabra. Es que nuestros pecados, Señor, fueron lanzados en el mar del olvido, para que podamos vivir en paz contigo, Señor, para que podamos tener paz con aquel que murió por cada uno de nosotros. Señor, aún cuando no éramos merecedores, dice tu palabra, que tú, Señor, moriste por nosotros. Aun cuando éramos enemigos, aun cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos amaste. ¿Sabe? El Señor lo amó aun cuando usted era su enemigo. Imagínese cuánto más el Señor lo ama ahora que usted es hijo, que usted es hija. Cuánto más el Señor te ama. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, no importa sus errores, no importa, corra a los brazos de papá en este momento. No importa sus fallas, no importa aquello que usted hizo, no importa aquello que tal vez lo que estamos aquí no sabemos. El Señor conoce todas las circunstancias que te rodean, todo. El Señor sabe todo, el Señor ve todo, pero Él en esta noche te dice, yo no te juzgo. Corre a mí, porque el perdón está aquí. El perdón está aquí para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cada uno de los que estamos aquí nos equivocamos a diario, fallamos a diario, pero hay una realidad, el perdón nos alcanzó. Nuestros pecados ya no están más. Viva libre sabiendo esa verdad. Viva libre sabiendo esa realidad. ¿Sabe? El Señor no quiere que nosotros vivamos prisioneros a los miedos, a los temores por aquello que hicimos. El Señor no quiere que usted viva totalmente acusado, siempre con su mente llena de todas esas circunstancias que usted cometió, lo que hizo. El Señor quiere que usted viva libre, completamente en paz con Él, porque Él nos dio paz. Él es nuestra paz. Por eso el Señor quiere que usted viva tranquilo, alegre, gozoso. Aleluya, Jesús. ¿Saben que esa hermana que yo les contaba, después que comenzó el régimen semiabierto, que podía estar en la calle durante el día y dormía en la cárcel de noche, un día llegó al pastor Aloysio y le dijo, pastor, ¿puedo contar mi historia? ¿Puedo contar todo lo que pasó? Hay historias, testimonios que muchas veces nosotros usamos y el Señor realmente usa para tocar vidas. Pero el pastor Aloysio le dijo a aquella mujer, tu pasado ya fue apagado, tu pasado fue perdonado, fue borrado, no existe más. Solo contá que el Señor te sacó de donde estabas y te trajo a la luz. Solo contá que el Señor te sacó donde estabas totalmente enterrado y te trajo a la gracia. Esa es la realidad de nosotros hoy, hermanos. El Señor nos sacó de donde vivíamos y nos trajo una nueva realidad. Amén. Si yo le preguntara hoy, ¿de dónde el Señor los sacó? ¿De dónde el Señor te sacó? ¿De dónde Él te trajo? ¿De dónde? ¿Cuál era la circunstancia antes de conocer a Jesús? ¿O cuál era lo que usted vivía antes de que el Señor llegara a su vida? ¿Cuál era? Recuerde eso para ver dónde está hoy aquí.
porque el Señor lo alcanzó. El Señor te perdonó. El Señor te limpió. Amén. Y el Señor te ama y Él te trajo hasta este lugar, porque su perdón es mayor que todo lo que podamos haber hecho. Amén. El perdón del Señor es mucho mayor. ¿Sabe? Entienda eso. Viva consciente de que el perdón del Señor te alcanzó. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Que puedan tener una semana más que bendecida. Amén. Más que extraordinaria. Conscientes de que el Señor nos ama con un amor tan grande. Amén. Un amor tan intenso que no hay nadie que pueda amarnos igual. Amén. Que el Señor los bendiga.